Está con nosotros el doctor Enrique Barbosa. Él es nutriólogo, doctor en salud, coordinador del Laboratorio de Bioquímica y Tecnología de Alimentos de la Universidad Modelo. Bienvenido. Hola, Viri, buenos días. Buenos días. Oye, la marea roja nos tiene a todos bien preocupados, a unos más que otros, y digo unos más que otros dependiendo de la razón. ¿Por qué? Platicaba hace un momento que los oferentes de los mercados de Lucas de Gálvez, del San Benito, andan bien preocupados porque está bajando, obviamente, la venta de este tipo de productos. Pero ellos consideran que ha habido mucha desinformación al respecto. Que porque los pescados que están fuera de la zona de veda, pues no deben de tener mayor problema, al igual que los que están en congeladoras y demás. Ahora, ¿pero qué pasa con todo esto de los alimentos contaminados? Ya independientemente de si se mete o no se mete, que eso ya lo platicamos. Hablando del alimento. Sí, bien. Es cierto, sí, yo creo que la gente está en este momento de restringir el consumo, pues por el miedo, ¿no? O sea, realmente un pez que está fuera de la zona de riesgo es un pez que no tiene el problema de las toxinas que se acumulan, ¿no? Que se bioacumulan. Entonces, ese pez sí lo podemos consumir, y sobre todo el pez que está congelado, los productos marinos que están congelados. Lamentablemente creo que existe un pensamiento común, ¿no? De que el alimento congelado no es bueno, y que, otro contexto igual es que pues, estamos viendo que se está expandiendo, ¿no? Cómo va avanzando las zonas costeras. Y yo creo que eso hace que el consumidor diga, no, pues ¿sabes qué? Mejor pues no me arriesgo. Pero sí es un impacto negativo para la venta del producto. Algo que ha ocurrido mucho es que los peces quedan varados en las orillas y la gente se acerca y dice, mira, pulpo gratis. ¿Qué pasa con esos? Pues no se tiene la certeza de si esos animales están contaminados. ¿Cuál es el problema ahí? Que el animal, tanto el pulpo, el pescado, los moluscos bivalvos, las conchitas estas, pues bioacumulan las toxinas. Lo que genera la marea roja es el plancton, un fitoplancton, y ciertas variedades pueden pueden formar la generación de toxinas. Los peces lo acumulan de manera natural en su tejido corporal, los moluscos, los bivalvos y demás. Y entonces estos animales que ya están recalando, pues es por un mecanismo de adaptación, se les agota el oxígeno por las cuestiones naturales del plancton. Recalan los animales intentando pues alejarse del problema, y esos animales pueden estar contaminados. Y el consumo de esos animales sí representa un riesgo grave de intoxicación alimentaria. Ok, a ver, ¿intoxicación alimentaria de qué tipo? O sea, como cuando comes mariscos y te hinchas, ¿o qué pasa con...? Son diferentes. Estamos hablando de alergias, intolerancias, intoxicaciones. Son diferentes conceptos. Cuando hablamos de la intoxicación, parte de un agente causal tóxico. Hay agentes tóxicos químicos como detergentes, plaguicidas, físicos, metales pesados, y hay biológicos. Dentro del universo de los agentes tóxicos biológicos encontramos estas toxinas de los moluscos, esas toxinas marinas, toxinas de los peces. ¿Qué es una toxina? Es un elemento que entra al cuerpo y que tiene la capacidad de generar un cuadro patológico grave, una situación de... las toxinas se categorizan con base en las enfermedades que generan, diarreicas, amnésicas, paralíticas y neurotóxicas. El nombre lo dice, la diarreica genera diarrea, la neurotóxica genera daño a nivel neural, por ejemplo, la paralítica, parálisis incluso respiratoria, que es la que genera mayor casos de muerte, baja la prevalencia, pero genera muerte. Entonces, eso es realmente lo que ocasiona. La toxina entra al cuerpo, el cuerpo no tiene un mecanismo, por ejemplo, natural para hacer frente completamente a ella. Así la eliminamos a lo largo del tiempo, de los días, los meses, pero el cuadro agudo genera estas condiciones de enfermedad. Nos preguntan si esto es grave a largo plazo. Los daños neurológicos sí. Cuando el agente causal es la toxina neurológica, sí puede generar daño a largo plazo. Cuando es la diarreica, por ejemplo, genera un cuadro agudo. Un tratamiento específico no hay para cualquier tipo de toxinas, únicamente antihistamínicos en general. El carbón activado, por ejemplo, el manitol, por ejemplo, son tratamientos de primera línea que lo que hacen es tratar de aminorar los síntomas. Pero esto es único, el cuerpo lo elimina con base en los días, en las semanas previas a la intoxicación. Ok. Tengo la idea de que siempre el tema, marea roja o no, el tema de los pescados y mariscos siempre se tiene que tratar con muchas pinzas por el tema de la temperatura. Así es. Recuerdo que hay incluso normas donde te dicen, a ver, las congeladoras no aceptan nada que esté a menos de X grados, porque si no quiere decir que ya... ¿Qué pasa cuando un alimento, llámese pescados o mariscos, independientemente de la marea roja, no cumple con esas normativas de temperatura?
Riesgos, o sea, las normas oficiales mexicanas, incluso internacionales, dicen que la refrigeración es a 4 grados y la congelación a menos 18 grados. Esos son los puntos de corte oficiales que cualquier auditor, cuando llegamos a un servicio de alimentos, tenemos que verificar. ¿Qué pasa cuando esos menos 18 los cumplen los refris, por ejemplo? Si no se cumplen, hay un incumplimiento, vale la redundancia. No digo de los hogares. O sea, si yo congelo mi pulpo en mi casa. Depende mucho de la saturación, de la calidad del refrigerador, el tiempo refrigerado, el calor ambiental también. Poder llegar a eso. Yo he controlado algunos así caseros, menos 20 grados incluso. El problema cuando se rompe la cadena de frío es se incrementan los riesgos. No significa que se saca el pescado a 10 grados, por ejemplo, y hay un riesgo de enfermedad, sino que a esa temperatura crecen microorganismos, específicamente tipo psicrófilos y psicrótrofos. Estos microorganismos que en algunos casos ya están presentes naturalmente en el animal o que el animal los adquiere durante la cadena de procesamiento son muy peligrosos para el ser humano, diarreas, y sobre todo hay que tener en cuenta que los grupos vulnerables son niños y ancianos principalmente. Eso es muy importante. Entonces, cuando no verificamos las temperaturas, el riesgo, principalmente riesgo microbiológico. En el caso de las enfermedades, ¿varían a otro tipo de proteínas? O sea, de las enfermedades que nos pueda dar una carne de res o una carne de cerdo, etcétera. Ahí cuando hablamos, por ejemplo, de la alergia, el mediador de la alergia alimentaria es una proteína. El cuerpo la reconoce como un problema y entonces genera esta o sea, lo que nos da alergia de la gente que es alérgica a los mariscos o a los crustáceos, que también es una proteína en específico. En gran medida, una proteína específica que el cuerpo reconoce como como patógena, como peligrosa, pues como un problema, y entonces echa a andar los mecanismos internos para regularlo. Con la fiebre, por ejemplo, el prurito, lo que son las ronchas, por ejemplo, la falta de, por ejemplo, el choque anafiláctico, que es cuando principalmente se da la falta de respiración. O sea, esos cuadros, principalmente el cuerpo los echa a andar como un mecanismo de protección, una intolerancia, sin tolerancia. Alergia. ¿Es lo mismo alergia que intolerancia? Ahí está confundiendo los conceptos. La intolerancia es cuando tenemos una incapacidad, principalmente enzimática, para asimilar un nutrimento. Intolerancia a la lactosa, por ejemplo. El cuerpo no tiene la enzima que rompe la lactosa. La alergia, hay una proteína que regula esta señalización interna, y la intoxicación, hay un agente tóxico causal que lo ocasiona. Intoxicación, alergia, intolerancia son conceptos distintos. ¿Y esos quién los debe de tratar? Los médicos, son los médicos. Nosotros, por ejemplo, los nutriólogos, a nivel preventivo, tenemos la capacidad para poder restringir ciertos alimentos, tener cuidado. Ahorita, por ejemplo, no se recomienda la restricción total del consumo de productos del mar. Somos zona costera y creo que impactamos negativamente la economía de las familias de la costa. ¿Qué tenemos que hacer? Principalmente consumir productos que de preferencia estén congelados, que lleven ya tiempo capturados, pero que hayan mantenido un proceso de congelación adecuado. ¿Por qué le tenemos roña a la congelación? No lo sé, desconozco. Me choca que me digan, ay no, porque si lo congelas ya se va a hacer feo. ¿Qué se va a hacer feo? No, nada. O sea, un proceso de congelación adecuado a los menos 18 grados, incluso a nivel industrial, cuando se captura el pez, el molusco o la res, por ejemplo, cuando se procesa, el primer choque térmico se debe darse a menos 30 grados, la ultracongelación. Menos 30 grados, y eso garantiza que el tejido animal se mantiene íntegro. ¿Qué pasa cuando tenemos procesos de descongelación inadecuados? Pues, ¿qué pasa? Que literalmente el tejido, el músculo son células y el hielo son cristales, literalmente cristales. ¿Qué pasa? El hielo penetra, rompe la célula y es cuando perdemos textura, se pierde la forma característica. Pero una congelación de menos 30 en la industria correctamente elaborada, los cristales se hacen pequeñitos y no hay ningún impacto negativo. Por eso en casa no congelemos y descongelemos, porque perdemos la integridad del animal, del tejido. Y además el riesgo. Se hace feo. Exacto. Eso, y aparte, cada vez que rompemos la cadena de frío hay riesgo de contaminación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empacar en las porciones que vamos a consumir, 200, 300 gramos, y es lo que vamos a sacar para consumir al día. ¿Cómo se debe de descongelar? De preferencia, bajar subirlo, depende de la organización del refrigerador, a temperatura de refrigeración. Sacamos de menos 18, menos 20 grados el filete y lo colocamos en un bowl, principalmente, que esté en la parte hasta abajo del refrigerador y dentro de la temperatura de 4 grados. ¿Por qué hasta abajo? Porque si tiene alguna ruptura el bowl, si lo colocamos directamente y escurre, puede caer esa agua de descongelación de arriba hacia abajo y va a caer alimentos que podemos consumir de manera inmediata. Una contaminación cruzada. O sea que todo mal si lo saco y lo dejo en la tarja del lavabo. Así es. Que es una práctica bastante común. Bastante común, y sobre todo en Yucatán, que las temperaturas hasta nocturnas son muy altas, se va a descongelar en 1 o 2 horas y tenemos el resto de 6 horas con el alimento expuesto a temperatura ambiente, a moscas, a cucarachas, qué sé yo, o simplemente la contaminación de la tarja. Entonces, a ver, el tema con la marea roja, regresando al tema de la marea roja, es...
todo lo que esté fuera del área, Así que es. podamos garantizar que fue pescado fuera del área, es seguro para consumo. Así es. Si viene de congeladoras que hayan cumplido las normas, es seguro el consumo. Así es lo correcto. que no debemos de hacer es consumir los pescados que están recalando, Así es. porque es igual a posible Es el intoxicación. riesgo. Así es correcto. El riesgo está latente desde que el animal ya recaló y desde que la zona ha sido declarada como con marea roja. Esos productos no debemos de consumirlos, ni siquiera bañarnos incluso. Ok. En el caso, por ejemplo, de ya me intoxiqué, ya la regué, ya consumí, ya es visitar a un médico Así y es. esperar que no tenga yo alguna de las neurotoxinas Así es. que pudieran generar Se hace la daños a largo valoración plazo. a nivel hospitalario, a nivel clínico, y entonces se determina, se diagnostica cuál es el tipo de toxina, ¿no? Dependiendo de cuál es ese, es cuál es el tratamiento, pero básicamente son antihistamínicos, carbón activado, manitol, que es la línea base para tratar este tipo de intoxicaciones. ¿Por qué el carbón activado? El carbón activado, al igual que, bueno, mi abuelita lo usaba mucho en el refri, metía el carbón. ¿cómo no? Exactamente. El carbón, su característica estructural porosa lo que hace es retener aromas, incluso para la purificación del agua, por los poros, retiene elementos. Entonces el carbón activado es un tipo de carbón especializado que lo que hace es, en los poros, retiene compuestos. Entonces, o sea, si mi refri huele a refri, ¿le puedo poner metemos carbón? un carbón ¿De literalmente veras? del asadero, pues, del dominguito, por ejemplo, lo metemos al refri y gran parte de los olores se van a retener. O en el closet, por ejemplo, el olor a pies, entonces ahí lo podemos colocar. Es recomendado. La captura de los aromas. Y eso también se hace a nivel... Olor a patas. Olor a patas. Y también el olor, las toxinas también pueden retenerse. Igual muchos fármacos, muchos tóxicos se tratan con carbón activado. ¿Y qué olor deja? ¿Nada? O sea, así como que disminuye el olor. Pues disminuye el olor. Nunca he olido un carbón ya cuando lo he retenido, pero el refrigerador, mi abuelita sí lo hacía y drásticamente sí reducía. En su sí momento, funciona. claro, yo lo veía como una práctica coloquial común, pero ya uno que entra al área de la ciencia, pues ya sabe el fundamento, que hasta es un tratamiento médico el carbón activado. Ok, pero nos decías, ¿para qué sirve ya hablando de ahorita con las intoxicaciones? Retiene, lo que hace es a través de la estructura retiene los compuestos tóxicos, ya no los absorbemos y los vamos a eliminar. Ya. Lo que hace es una capacidad de retención. Retiene y lo que hace pues ya no va a generar su efectividad en el sitio blanco. Ok. Nos pregunta alguien aquí por WhatsApp que si es cierto que el carbón activado sirve para la gastritis. Desconozco, mi área no es el área de gastro, por ejemplo, en particular, en gen específicamente, pero en tratamientos de intoxicaciones alimentarias, que sí es lo que conozco, pues es que se utiliza como un agente, corta drásticamente la intoxicación, y no solo de toxinas marinas, sino hasta fármacos y cualquier otro tipo de intoxicación. Bueno, pues Doc, muchísimas gracias como siempre. Por nada, muchas gracias. El doctor Enrique Barbosa, él es nutriólogo, doctor en salud, coordinador del Laboratorio de Bioquímica y Tecnología de Alimentos de la Universidad Modelo.